Bien, vamos a continuar. Entonces, el capítulo 8 es largo, ¿sí? Como estamos viendo hasta ahora, la ISO 22000 se ha reestructurado por completo en estructuras de alto nivel para alinearse con la 9000, la 14000, etc. Esto es para hacer que la certificación de un sistema integrado y la implantación sea más amigable, sea más fácil. Entonces, vamos a ir de a poco viendo el capítulo 8. Empezamos primero con el 8.1, es la planificación y control operacional. Recuerden que siempre en la ISO 22000 tenemos el primer punto de un requisito que son como generalidades y luego se mete en lo que se espera de ese requisito. Entonces, ¿qué son estas generalidades? Es que la organización debe planificar, implantar, controlar, mantener y actualizar. ¿Sí? Esta serie de medidas, de acciones, siempre van a ir acompañando cuando hablamos de un procedimiento o una gestión nueva. Los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la realización de productos inocuos y para implementar las acciones determinadas, en el apartado 6.1. ¿Cómo se hace? El establecimiento de criterios para los procesos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente vamos a tener indicadores clave de desempeño, sino que también vamos a tener que tener procesos que quizás no son puntos críticos de control o programas de prerequisitos operativos, esto es, no están controlando un peligro significativo, pero son pasos del proceso. Por ejemplo, un deshuesado, o un corte de un pan, ¿sí? Que está congelado. Son solamente procesos, pero tenemos que definir cuáles son las tolerancias, cómo tienen que ser estos límites, es decir, cuáles son los controles de cada uno de los procesos. La implantación del control de los procesos de acuerdo con los criterios y el mantenimiento de la información documentada en la extensión necesaria para tener la confianza para demostrar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Obviamente, como en todos los requisitos generales, habla de el control de los cambios, revisar las consecuencias de cambios no previstos, tomando acciones para mitigar todo efecto adverso cuando sea necesario y asegurarse que los procesos contratados externamente se están controlados. Sí, de nuevo, repetimos que es un proceso contratado externamente. Un proceso puede ser una parte de las etapas de mi proceso. Esto es, por ejemplo, yo puedo recibir canales frescas, pero no tengo la capacidad de congelarlas y quizás por gestión, por ejemplo, hago una hamburguesa, entonces para hacer una hamburguesa la carne tiene que estar congelada para poderse macerar bien. Entonces puedo llegar a subcontratar la congelación de mi materia prima fresca y luego entra mi proceso, materia prima congelada, y de esa manera sí la puedo trabajar. También puedo subcontratar una parte, por ejemplo, que en mis instalaciones no tengo la tecnología, ¿sí? Puede ser que haga pasteles y quiera agregarles por arriba un toque de luz ultravioleta para minimizar la carga microbiológica. Pues en mi empresa hago todo lo de la gestión del procesamiento de los pasteles, pero las mando externamente para hacer que pasen por un túnel de luz UV y ya vuelvan a mis instalaciones donde yo las envaso y las etiqueto. Programas de prerequisitos. Recuerden que la ISO 22000 ha sido rechazada bajo el GFSI porque no tenía una especificación, así como tiene la BRC o la IFS, sobre los programas de prerequisitos. No tenemos todo un apartado de control de agua o de limpieza y desinfección o de control de desechos. Lo único que tenemos es un itemizado, como vamos a ver en el 821, 822, 823, 824, cosas muy generales, ¿sí? Por eso tenemos la ISO 22002, que son los prerequisitos, donde vienen bien detalladas cómo tienen que ser la gestión de todos estos elementos. En la ISO 22000, entonces, lo único que se hace es enumerarlos y hablar de la gestión general de cómo tiene que ser. Esto es, apropiados para la organización y su contexto en relación a la inocuidad de los alimentos, apropiados al tamaño y al tipo de operación y a la naturaleza de productos en que se elaboran y o manipulan,
implementarse en todo el sistema de producción, tanto programas de aplicación o en general, ser aprobados por el equipo de inocuidad. Como ven, son conceptos generales, ¿sí? Que no estamos hablando del programa de limpieza y desinfección. Por ejemplo, esto de implementarlos a través de todo el sistema de producción. No existe tener un programa de limpieza y desinfección donde no esté detallando, por ejemplo, cómo se limpian y desinfectan las cámaras de refrigeración, si tengo género microbiológicamente sensible. O, por ejemplo, ser apropiados al tipo y a la operación de la naturaleza. De nuevo, no podría tener sentido que en un lugar donde se manipulen productos microbiológicamente sensibles, como son derivados de huevo, productos cárnicos, etcétera, tenga un programa de limpieza y desinfección donde solamente limpie, ¿sí? Con un detergente, no aplique ningún producto desinfectante que me baja la carga microbiológica. 823, cuando se seleccionen y establezcan los programas de prerequisitos de organización, debe asegurar que se identifican los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Esto es, por ejemplo, si tengo un programa de gestión de alérgenos, ¿sí? Que ni siquiera habla la palabra alérgenos en toda la ISO 22000, pero sabemos que es un programa de prerequisitos. Entonces tengo que saber dónde se va a comercializar mi producto para que el etiquetado de alérgenos sea consecuente con la legislación correspondiente. Y los requisitos mutuamente acordados con el cliente, ¿sí? Muchas veces los clientes nos especifican, por ejemplo, cuál tiene que ser los controles de gestión de materia extraña, ¿sí? Y entonces, más allá de que eso sea controlado después a través de un programa de prerequisito operativo o un PCC, pero muchas veces nuestro cliente nos está definiendo en la especificación de mi producto final cómo tienen que ser los tamaños máximos de contaminantes físicos. Entonces eso me va a estar limitando a qué elementos voy a tener yo en mi programa de gestión de materia extraña. Por supuesto, la parte aplicable de la serie ISO 22002, como vimos en la primera parte, ya sea para granja, para packaging, para transporte, para alimentos, que es lo que estamos viendo aquí, etc. Y las normas, códigos de práctica y directrices aplicables. Entonces, este es el itemizado, ¿sí? De lo que considera, pero no es un listado absoluto, de los programas de prerequisitos según la ISO 22000. Entonces, ¿qué debe considerar la organización al establecer los programas de prerequisitos? La construcción y distribución de los edificios y las instalaciones relacionadas, la distribución de los locales, incluyendo el establecimiento de zonas de trabajo e instalaciones para los empleados, suministros de agua, aire, energía y otros servicios, servicios de control de plagas, desechos, aguas residuales y servicios de apoyo, idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza, el mantenimiento, procesos de aprobación y aseguramiento de proveedores, de materias primas, productos químicos, envases, recepción de materiales entrantes, almacenamiento, despacho, transporte y manipulación de productos, medidas para prevenir la contaminación cruzada. Veremos que este punto luego en la ISO 22002 se abre y medidas para prevenir la contaminación cruzada habla de si tengo un área de alto cuidado o alto riesgo, sea para prevenir la contaminación cruzada microbiológica, habla de gestión de cuerpos extraños y habla de gestión de esas dos cosas, esas tres cosas. La limpieza y la desinfección, la higiene del personal, la información del producto, conciencia del consumidor. También vamos a ver que el ISO 22002 tiene un apartado de etiquetado muy corta y entonces por eso le hemos agregado un poco más, eso lo veremos en la cuarta semana. Otros aspectos según sea apropiado. O sea, como ver, esta no es una lista exhaustiva, ¿sí? Sino que otros elementos que la empresa considere que tienen que tener con programa de prerequisito, por ejemplo, muchas plantas consideran a la gestión del food defense o defensa alimentaria como un programa de prerequisito. La información debe especificar la selección, el establecimiento, el seguimiento aplicable y la verificación. El concepto de la verificación lo repetimos sobre el final de este capítulo y se repite el concepto en el capítulo 9. Bien, y hasta ahí llegaron los programas del prerequisito, ¿sí? Entonces, si solo tenemos implantada la ISO 22000, como ven, se queda un poco corto de qué es lo que se espera de nosotros como implantadores de la norma con respecto a lo que me van a exigir. Sistema de trazabilidad. Lo único que tenemos de nuevo es este requisito, el 8.3, que no es muy exhaustivo. Entonces, muchas empresas lo que hacen también es alinearse con los requisitos de cliente. Pero bueno, vamos allá. Tenemos que implementar un sistema de trazabilidad
que tenga como mínimo lo siguiente: relación de lotes de materiales recibidos, ingredientes y productos intermedios hasta los productos terminados, el reproceso de materiales productos y la distribución de producto terminado. Entonces, fíjense que cuando habla de los lotes de materiales recibidos, ingredientes y productos terminados, en ningún momento tenemos material de envase. Y recuerden, por favor, aunque no está escrito en la norma, todo el material de envase primario, o sea, el material de envase que está en contacto con el producto, secundario, cajas, etiquetas, ribbons, ¿sí? Todo lo que se agregue. Y si yo tengo, por ejemplo, trozos de carne que los estoy almacenando en refrigeración en una cámara y los pongo en un rack metálico dentro de una bolsa, generalmente es azul, de PDE, entonces ese material de plástico, aunque no sea parte de mi producto final, también tengo que tener su trazabilidad. Tengo que saber su lote, cuando he abierto ese pallet con todas esas bobinas y tener trazabilidad de ese material de envase. Asegurarse que se identifiquen los requisitos del cliente y requisitos legales y reglamentarios aplicables. ¿Sí? En Europa existe una normativa de trazabilidad, entonces si estamos exportando a Europa tenemos que entenderla, conocerla y saber si realmente estamos cumpliendo con esa legislación. Conservar la información documentada como evidencia, ¿sí? Del sistema de trazabilidad. Recuerden que tener registros nos da evidencia de que hemos hecho las cosas bien, ¿sí? Todos los registros entonces tienen que poder estar ligados y asociados para demostrar trazabilidad. Nota, cuando corresponda, se espera que la verificación del sistema incluya la conciliación de las cantidades de productos terminados con la cantidad de ingredientes como evidencia de la eficacia. ¿Qué es esto? Es el balance de masas. También nos dice que la organización debe verificar y probar la eficacia del sistema de trazabilidad. Entonces, ¿esto qué es? Esto es hacer un ejercicio de trazabilidad, ya sea de materia prima a producto final o de producto final a materia prima, ¿sí? Para arriba o para abajo, al menos una vez por año. No, esto no lo dice la norma, pero son buenas prácticas. Al menos una vez por año. ¿Con qué producto lo hago? Pues con el más complejo, ¿sí? A menos que tenga un cliente que me esté pidiendo un ejercicio de trazabilidad con su producto, entonces tendré que hacerlo al menos con ese producto que me está pidiendo el cliente. Y finalmente tengo que hacer lo que pone la nota. La conciliación de masas es el balance de masas. Es saber cuánto entró de materia prima, cuánto me gasté para producto final y cuál es el rendimiento, cuánto scrap, cuánto desperdicios tengo. Ese valor, para algunas empresas, las empresas que trabajan con productos del campo, que se corta toda la cáscara, los cabos, etcétera, suele ser un 16, 18, 20%, sí suele ser muy alto. Pero para empresas donde, como cárnicas, ¿sí? Donde lo que estoy eliminando pueden ser algunos trocitos de hueso o de grasa, puede andar alrededor del 10%. Pero una empresa panificadora, donde lo que estoy agregando realmente es en función de la fórmula, ¿sí? Harina, mejorante, semillas, etcétera, entonces ahí el rendimiento ya es sobre un 4 o 5%. Cada empresa tiene que saber cuál es el rendimiento de su proceso y eso tiene que ser un KPI, un indicador clave de desempeño. Ok, voy a dejar de hablar aquí porque podemos hablar más de trazabilidad, pero espero que vengan dudas sobre la cursada. Y hasta aquí trazabilidad, no tenemos más nada. El 84841 es preparación y respuesta ante emergencias, ¿sí? Que es diferente de retirada y recuperación. Si recuerden que la ISO 22000 lo separa bastante bien. Entonces, como siempre, generalidades, me va a hablar de lo que se espera en este requisito. La alta dirección debe asegurarse que los procedimientos para responder a situaciones de emergencia potenciales o incidentes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos y que son pertinentes a la función de la organización en la cadena alimentaria están disponibles y se debe establecer y mantener información documentada para gestionar estas situaciones e incidentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son situaciones e incidentes de emergencia reales? Asegurando que se identifiquen los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
Recuerden que, por ejemplo, ahora el año 2020, con la pandemia del COVID, cada país tenía requisitos legales a los cuales cada empresa tenía que estar ajustándose en distancia de seguridad, en condiciones de cuarentenas, en cómo se trasladan los operarios, etcétera. Cada país tenía que estar mirando qué es lo que el gobierno decía para ajustar las medidas de buenas prácticas dentro de las instalaciones en función de las cuestiones de requisitos legales, a través de la comunicación interna y la comunicación externa, a proveedores, clientes, autoridades, apropiados medios. Tomar las medidas para reducir las consecuencias de la situación de emergencia de acuerdo con la magnitud de la emergencia o incidente y el potencial impacto sobre la inocuidad de los alimentos. Cuando sea práctico, probar periódicamente los procedimientos, ¿sí? Cuando sea práctico, que es diferente, como les dije recién, del procedimiento de retirada y recuperación. Ese sí es el ejercicio de falso reclamo, ya hablaremos sobre eso. Revisar y, de ser necesario, actualizar la información documentada después de la ocurrencia de todo incidente, situación de emergencia o pruebas. Todo el mundo en este año con lo del COVID ha actualizado su procedimiento de emergencias e incidentes. Ejemplos, y de nuevo, estas notas estaban en la vieja ISO 22004, que era la guía de implementación. ¿A qué se refiere? ¿Qué hablamos? ¿Qué entiende la ISO 22000 por situaciones de emergencia? Pues desastres naturales, ¿sí? Desastres naturales, temporales, incendios, inundaciones, accidentes ambientales, bioterrorismo, ¿sí? La ISO 22000 ya en el 2005 nos estaba hablando de food defense, aunque ya tenemos en la ISO 22002 todo un apartado de food defense, y también tenemos, como vamos a ver en la cuarta semana, las estrategias de mitigación para el food defense. Pero lo tenemos entonces repetidos 3 veces en la FCC 22000. Tenemos el food defense aquí en gestión de emergencias e incidentes, en la ISO 22002 y en los requisitos adicionales. Accidentes en el lugar de trabajo, emergencias de salud pública, ¿sí? Que es lo que estamos pasando todos ahora, y otros accidentes como la interrupción de servicios esenciales como agua, electricidad o suministros de refrigeración. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere la gestión de emergencias para la ISO 22000. Por eso pone cuando sea práctico, ¿sí? Porque realmente realmente lo más práctico, lo que suelen hacer las empresas es, por ejemplo, la falta de transporte, ¿sí? O huelgas donde haya falta de personal, ¿sí? Situaciones donde realmente no podemos simular qué va a pasar en una inundación o en una catástrofe natural. Ok, y empezamos entonces con lo que será el tema de control de peligro, ¿sí? Lo que ya conocemos como el HACCP.